Vamos a ver si andamos bien. Bueno, queridos amigos, siempre es grato estar en esta casa, porque es una casa muy histórica, embajador. Esta está más bien vinculada a nuestros ancestros italianos, ¿no? Que era lo que se llamaba entonces una república festiva, ¿no? De la cual seguimos teniendo un honorable presidente que se calza la banda los días de la independencia y recorre el barrio aquí en medio de los aplausos de la gente. Y bueno, y más el club británico, con el cual, más de Uruguay británico, con el cual alguna vez he tenido también la oportunidad de conversar. Bueno, hoy me proponen un poco el tema de nuestro mundo, de nuestras relaciones internacionales, de nuestro tema. Bueno, estos días hemos estado con un episodio internacional divertido, ¿no? Nada menos que un portaaviones, ¿no? Lenin, que era un hombre muy equivocado, pero muy inteligente, escribió aquel famoso ensayo que le llamó la enfermedad infantil del izquierdismo, ¿no? Es decir, esa reacción epitelial, ¿no?, de un sentimiento difuso, ¿no?, que no termina, él pensaba, lo resultaba frustrante porque no se incorporaba a la mecánica del marxismo, leninismo con el cual él soñaba, ¿no?, ¿verdad? Pero cuando uno ve aquí que la simple subida de nuestro presidente a un portaaviones provocó tantas viudas, porque parecía un velorio lo que estábamos asistiendo, de gente conmovida, sacudida, por ese episodio, uno dice, bueno, el tema es complejo, porque en el fondo es la sobrevivencia de la enfermedad infantil del izquierdismo en su expresión categórica. Siendo ahora lo serio, el tema es que estamos en una época de tránsito, de fuerte tránsito civilizatorio y como consecuencia también de fuerte tránsito geopolítico. Civilizatorio porque el pasaje de la sociedad industrial a la sociedad digital ha tenido una velocidad de cambio de una profundidad extraordinaria. Y eso, naturalmente, se ha compasado luego de un desorden mundial. Es decir, el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue una formidable operación política, notabilísima, así como la post-Primera Guerra Mundial fue una catástrofe en todas sus dimensiones, la Segunda Posguerra Mundial fue una obra maestra de sabiduría política y de visión, en la cual algunos estadistas relevantes y algunos grandes militares, como Eisenhower y Marshall, fueron parte de una construcción extraordinaria que duró hasta nuestros días y que hoy está en tensión. Eso significó instituciones en las Naciones Unidas, Banco Mundial, luego nuestra réplica interamericana y así sucesivamente. Y nosotros incluso, ya en nuestra generación, le agregamos la Organización Mundial de Comercio, que fue la prolongación del viejo acuerdo de aranceles, del viejo GATT, ¿no, verdad? Fue un orden mundial. Como dice Kissinger, todo orden mundial tiene dos focos de tensión que en algún momento la conducen a su perturbación. Que dice, uno es
el factor de convicción ideológica. El otro es el de las relaciones de poder. El primero ha tenido ejemplos clamorosos, ¿no verdad? La Revolución Francesa, por ejemplo, que destruyó toda la diplomacia del siglo XVIII y de principios del siglo XIX. O la caída de la Unión Soviética. Es decir, que fue la caída de un mundo, es decir, el derrumbe ideológico, o sea, un fenómeno del mundo de las ideas, se proyecta en la vida política impactando el orden mundial. Entonces, la caída de la Unión Soviética fue un fenómeno que produjo una alteración sustantiva en lo que había sido ese relacionamiento de la posguerra, en el cual, por un lado, estaba la construcción del mundo occidental y, por otro lado, la de este grupo hacia el otro lado. Y luego está el factor de poder, que también ha cambiado con el fortalecimiento o con la aparición del fenómeno chino, que indudablemente ha sido extraordinariamente relevante también por su velocidad, porque todos veíamos, o la mayoría veíamos, en China un enorme factor, y eso fue un inicio de cambio ya en el orden mundial, brillantemente visto por Nixon y por Kissinger, que aproximaron a Estados Unidos a China. Fundamentalmente en aquel momento para dividir al mundo marxista, para dividir al mundo comunista, para separar a China de Rusia, pero que tenía también otras consecuencias que desgraciadamente hoy estamos padeciendo en la medida en que esa política de aproximación a China cambió, ¿no? Con eso les estoy diciendo que acá, desde este profundo sur, lamento mucho que Estados Unidos, en lugar de entenderse con China, haya lanzado aquella guerra arancelaria, de la cual hoy ya casi ni nos acordamos, ¿no? Pero que fue el inicio de todo este proceso cuando desparramó aranceles hacia China, desparramó aranceles hacia Europa, desparramó aranceles hacia Brasil, y logró, como suelen pasar con esas cosas, el milagro político de ayudar al adversario, porque a un Lula que era claudicante en ese momento le volvió a dar la posibilidad de envolverse en la verde amarela y volver a ser el gran líder de Brasil, que el Brasil siempre aprecia como todos los países. O sea, desatar sentimientos de nacionalidad que no tenían por qué haber existido. Pero esa, vuelvo a decir, fue una guerra de aranceles de tipo estrictamente populista, porque en el fondo se trataba de decir que los problemas de empleo, que tampoco eran tantos en los Estados Unidos, eran la consecuencia del empleo que quitaba China, ¿no? Y ahí vino la clásica explotación del resentimiento, ¿no? Nietzsche lo definió muy bien, el resentimiento. Dice, es un sentimiento de hostilidad envidiosa que hace pensar que las propias frustraciones o limitaciones son las resultancias del éxito de algún otro, ¿no? Y eso fue lo que hizo Trump en aquel momento por motivos internos, pero generando una tormenta internacional fantástica. Después la Corte de Justicia se los declaró inconstitucionales. Se tuvo que rebobinar. Y eso, como digo, la guerra de aranceles luego pasó a ser una guerra política universal. Entonces, y allí viene entonces cómo se introduce este factor distorsivo del orden mundial. Porque a los factores ideológicos le introduce el factor de poder. Pero con una particularidad, es que a diferencia de la confrontación de la Guerra Fría, en que había dos modelos políticos en pugna, acá no lo hay.
porque China no quiere exportar su modelo político ni económico. No es su designio, ¿no? Si podemos hablar de imperio, palabra de la cual hacemos uso y abuso, pero si podemos hablar del imperio chino, hablamos simplemente de una influencia comercial o de una pretensión universal de tipo comercial. Entonces, a uno le resulta un poco inexplicable que un comerciante como Trump no haya entendido que el tema comercial se podía haber resuelto y manejado de otro modo. Y ahí, en lugar de lograr la construcción de un poder universal de las dos grandes potencias, que no tienen un conflicto ideológico, porque China no lo está planteando en ese terreno, ¿no? No quiere que, no aspira a que hablemos mandarín. Hizo que dos potencias intermedias se transformaran en dos factores extraordinarios de desestabilización. El caso de Rusia y el caso del Irán, que son dos factores de potencias medias. Rusia no es una potencia con capacidad universal, pero tiene sí una fuerza militar para incidir en su región. El Irán lo mismo, no tiene una enorme capacidad, pero sí una capacidad para influir en el corto plazo. Mucho más de lo que se esperaba también, ¿no? Porque así como en el Irak, en la invasión al Irak resultó que las armas de destrucción masiva no estaban, en este caso, la verdad es que sí, estaban, porque nadie pensó que el Irán tenía la capacidad militar que tenía preparada. Estaba armado hasta los dientes. Tenía una capacidad misilística espectacular que ha sobrevivido y todavía está, y naturalmente sí que era un riesgo para la sobrevivencia de un Israel que era su objetivo proclamado, la desaparición de Israel, para la cual, evidentemente, tenía una preparación mucho mayor a lo que todo el mundo imaginó, empezando por los Estados Unidos. Porque así como Putin pensó que invadir Ucrania era un paseo de 15 días, Trump pensó que doblegar al Irán era una semana de bombardeos. Y resultó que no era así, porque el Irán tenía una capacidad mucho mayor de lo que se estaba pensando. Aparte de lo que significa una teocracia que no trabaja, digamos, con la longitud de onda de la racionalidad con la cual nos manejamos el resto. Nosotros hablamos en AM y ellos contestan en FM. Es decir, es muy difícil el tránsito de negociación cuando no se está enfrente a un gobierno civil o militar, pero que actúa en todos los cánones de la racionalidad humana. Ahí todo es en nombre de Dios. ¿Cómo se puede discutir si es en nombre de Dios? ¿No? Pero en nombre de Dios estamos en este lío ahora. Lo más triste del asunto es que esa desestabilización produjo. La de Rusia produjo el ataque de Ucrania, mostró la debilidad militar de Europa, que ese es un punto en el cual Trump tiene razón, aunque lo diga de mal modo y lo plantee de mal modo, porque es lógico. Dice, 40 años nosotros pusimos 5 puntos del PBI en armamento, ustedes dormían tranquilos sabiendo que tenían un garante, y mientras tanto ustedes ponían 5 puntos del PBI en bienestar. Y bueno, es así, esa es la lógica. Por alguna causa, las sociedades europeas son las que han vivido mejor en la historia de la humanidad. Porque la sociedad alemana o británica o francesa, aunque los franceses siempre están protestando y siempre tienen un tinte de enojo, nunca se ha vivido mejor en la historia de la humanidad, si hablamos de la generalidad de esa sociedad. Lo que logró Europa es maravilloso. Lo logró justamente en un esquema de paz.
con esa garantía que ahora Trump retira. Y ahí viene un quiebre muy fuerte. Ya no estamos hablando del Occidente triunfador de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un Occidente distinto, ¿no? Y eso nos lleva a otra pregunta, que también nos la hacemos, aunque la vemos poco planteada. ¿Todo esto de Trump es para siempre? ¿Es una política ya de los Estados Unidos? ¿O es algo episódico, muy vinculado al estilo personal de Trump? Bueno, yo creo que el tema del equilibrio militar va a quedar para siempre, porque me parece que Europa está asumiendo que tiene que cuidar su propia seguridad. Eso en Alemania genera grandes tensiones espirituales, psicológicas, porque Alemania todavía tiene en su imaginario colectivo, digamos, en el mundo de los nietos que heredan el drama de los abuelos, ¿no? Y la tragedia de los padres, está un tema que les produce digamos, una situación de compromiso espiritual auténtica, ¿no? Porque la verdad que los dos grandes derrotados de la guerra, digamos, Alemania y Japón, han tenido una ejemplaridad extraordinaria. Es verdad también que esa fue parte de la sabiduría de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues a Japón se le derrotó, pero se le respetó. A Alemania se le derrotó, pero se le respetó. Que es lo que algunos de nuestros líderes no estaban muy de acuerdo, ¿no? Porque a De Gaulle le doblaron la mano los generales norteamericanos, ¿no? Que le hicieron convencer de que sin una Alemania fuerte no iba a haber Europa ni una Francia próspera como hubo, que así fue. Que el tema no era despedazar a Alemania. Costó mucho la reunificación, pero finalmente llegó, ¿no, verdad? Y llegó para bien. Pero bueno, vuelvo al tema. Nos encontramos entonces hoy en una situación de crisis de nuestro mundo occidental, en que la articulación de la posguerra y de la posguerra, o sea, no solo la del 48, sino la de, digamos, la de Nixon-Kissinger con China, se ha desarmado. Y ahí estamos en lo que estamos hoy sumergidos, digamos, ¿no? ¿Verdad? Con estas dos potencias intermedias que han generado este conflicto. En el caso de Europa, han puesto eso en tensión. Felizmente Ucrania ha resistido y confiemos en que Europa tenga la capacidad de hacerlo. Da un poco de perplejidad, ¿no? Que el propio presidente de los Estados Unidos siga expresando esa simpatía por Putin, que parece algo desacomodado con la realidad, pero así es. Luego tenemos el otro conflicto. Y el otro conflicto es aún más lamentable, porque el viejo conflicto del cercano Oriente ya estaba superado. Y se produce justamente a raíz de eso. En el momento en que el conflicto árabe-israelí desaparecía. O sea, el acuerdo de Abraham había sumado ya no a los países que tenían paz con Israel, como era Egipto, como era Jordania, sino que estaba todo el resto, los Emiratos, Marruecos, etc. Entonces, Bahrein, faltaba solo Arabia Saudita. Y ahí es donde, bueno, por un lado un conflicto católico-protestantes, digamos, digo para entendernos, chiitas y sunitas, ¿no? Porque nosotros a veces nos cuesta entender este conflicto de chiitas y sunitas, pero después de todo, los cristianos nos matamos 200 años en nombre de nuestra respectiva versión del cristianismo. Entonces,
se desata eso en el momento que Arabia Saudita, que era la perla de la corona. Al entrar a Arabia Saudita, el conflicto árabe había desaparecido. Y ahí otro viejo imperio, en su nostalgia persa, pero ahora en versión autocrática, desata esta situación. Y eso nos lleva entonces a un mundo extraordinariamente complejo. Nosotros, desde nuestro lejano sur, que no somos formadores de los grandes precios internacionales, que no somos los regentes del mercado, que tampoco tenemos un peso político específico, porque nuestra fragmentación además lo impide. América Latina podría tener mucho más peso si no tuviera esa fragmentación que permanentemente tenemos, ¿no? Porque cuando nuestro propio Mercosur, que lo construimos con tanta esperanza, con tanta expectativa, con tantos sueños, si se quiere, ¿no es verdad? Pensando en algo como la Comunidad Europea, y que nunca ha podido realmente tener, nunca no, tuvimos 8 primeros años de mucho avance, que fueron los que construyeron lo que hay, ¿no? Acuerdos sanitarios, acuerdos administrativos, etc. Pero luego la desvertebración de siempre. Y aquí estamos con Lula y un club de 3, a punto de salir algunos, no en duda. Es un club chico, pero ahí está, pero tiene al más grande, ¿no? Con el extravagante presidente de Colombia, que allí está, y con México, que ahora han logrado arrimarlo. Pese a que sabemos que al final la lógica de México es inevitablemente la lógica ontológica de su relación con Estados Unidos. Al final México siempre, de un modo u otro, más allá de lo que pueda hacer o decir su gobierno, terminan en ese entendimiento porque es inevitable. Inevitable. México vive la vida económica de Estados Unidos. Entonces, naturalmente, esa vecindad y esa especie de choque de culturas hace que México esté en esa situación siempre tan peculiar, ¿no? ¿Verdad? Como este conflicto casi infantil con España. Porque el infantilismo no solo está en el marxismo, ¿no? También aparece en nosotros, ¿no? Porque eso de que México le pida a España que pida perdón, el rey de España que pida perdón. Y el rey de España hizo como que no había recibido la carta. Entonces retiramos al embajador y agravio mortal. Bueno, perdón. Perdón por la historia. Perdón por qué. Perdón porque los españoles llegaron y el presidente que reclamaba el perdón se llamaba López Obrador. No se llamaba Cuauhtémoc, ¿no? Estaba enojado con sus abuelos, ¿no? Pero bueno. Y ahora nuestro rey el otro día sabiamente dijo en una exposición de México, algo pasaba, dijo sí, naturalmente, dicen, la colonización hubo abusos. Y bueno, entonces, bueno, ya, menos mal, España reconoce. Fantástico. Si hubo abusos, había de todo. Los primeros abusadores eran los aztecas, ¿no? Los aztecas que eran durísimos, ¿no? ¿Verdad? Eran una civilización militar, ¿no? Que había desbaratado a otras civilizaciones. ¿Qué tal? Empecemos los mayas, había aplastado todo ese mundo, ¿no? Bueno, entonces, lo de los perdones es una cosa tan infantil que me pone nervioso, digamos, ¿no? Porque tenemos que reconocer, somos todos producto de la historia. Entonces, la podemos cambiar, ¿no? O sea, tenemos que estar juzgando, tenemos que asumir los conflictos de hace 500 años y proyectarlos hasta hoy como una maldición, no. Bueno, pero ahora
Por suerte ahora México se aproximó un poco allí, pero luego siempre va a terminar pactando con Estados Unidos, porque no tiene otro destino, y Estados Unidos también tiene que pactar con México. Volviendo a lo nuestro, entonces, en nuestra América Latina desvertebrada. Nuestra América Latina invertebrada, para usar la expresión de Ortega con relación a España. Y así como está ese club, ahora está el otro club, y Trump formó su club con 12 países, volvieron a la CELAC, que es un organismo inexistente al cual le pretenden dar fuerza de una especie de OEA sin Estados Unidos, pero que no va a ser más que eso, retórica, como pasó, porque fueron a firmar la declaración y 12 no firmaron el párrafo de Cuba. Porque son los 12 que a su vez aceptaron la invitación de Trump para integrar ese escudo que ahora está en guerra con el narco, aunque es todo a un estilo absolutamente desvertebrado también, porque es una convocatoria personal de Trump, no hay nada luego estable, no hay una estrategia común, ni se ve nada, ya veremos, ojalá se haga algo. El Uruguay no está en ninguno de los dos clubes, ¿no? Y entonces hemos quedado un poquitito ahí, al garete, y por eso yo soy de lo que defiendo a nuestro presidente, porque no revistamos en el terreno de los amigos actuales de Trump, pese a que hemos sido, sí, amigos históricos de los Estados Unidos, históricos, con una relación de toda la vida, más allá de debates internos que los tuvimos, y entonces, pero tampoco estamos en el terreno de los enemigos. Por eso mismo no está mal que si hay una invitación para visitar un portaaviones, nuestro presidente no cometa el error de no aceptar la invitación y ahí sí, de algún modo nos incorpora el club de los enemigos en el cual no debemos estar. Porque no debemos estar en el club de los enemigos. Es un equilibrio difícil. Pero en definitiva, como digo, el episodio de algún modo yo lo veo útil en cuanto a esta difícil situación. Pero ahí tenemos nuestro Mercosur, como decíamos. Ni siquiera, por suerte, hemos logrado este acuerdo con la Unión Europea, que lleva tanto tiempo y que lleva tantos años, ¿no? ¿Verdad? Tantos años. Empezó en nuestra segunda presidencia, con Sanguinetti presidente, Volonté primer ministro y Ramos canciller. Firmamos el acuerdo original en el Palacio de Oriente. Estaba toda Europa, estaban todos. No había habido Brexit, estaba Kohl, estaban todos, Mitterrand, Chirac, todo el mundo. Solemne. Pasaron más de 30 años, como ustedes ven, para que llegáramos a esto. Felizmente llegamos. Y es un paso, No hay ninguna duda de que es un paso, y es un paso positivo. Pero también es verdad que este divorcio Argentina-Brasil es una constante rémora que arrastramos. Porque cuando uno quiere jugar a la izquierda, lo toca jugar a la derecha, ¿no? Y ahí estamos ahora ante un Lula tratando de ser un líder de una izquierda universal, digamos que no logra cuajar como expresión, y un Milei que tiene un buen rumbo y los peores procedimientos. Digo, un buen rumbo en cuanto a las definiciones sustantivas, ¿no? De sacar a la Argentina de ese estado caótico que tiene, de estabilizar su economía, de bajar la inflación, de ordenar un poco todo eso, pero hecho todo
de un modo muy personalista y de un modo muy agresivo. Porque el tiempo que enfrenta a la Argentina a la realidad de tener que cambiar su estado y salir de las artificialidades y arbitrariedades que arrastra de tantos años, al mismo tiempo profundiza la famosa grieta que tanto se habla en la vida argentina y que él profundiza constantemente con el agravio a todo aquel que no esté o que no se reviste de su lado, ¿no? El agravio de la prensa, el agravio constante y un estilo también, que es el estilo populista. Volvemos a lo de siempre, porque ahora siempre pensamos que los populistas eran de izquierda, desde Pisístrato en el siglo V hasta hoy, siglo V antes de Cristo, pensábamos que los populistas eran de izquierda, pero los populistas no son solo de izquierda, también están a la derecha. Y ese es ese estilo de explotación de sentimientos, de construcción del imaginario colectivo de un enemigo solapado contra el cual se lucha día y noche, ¿no? De la explotación de los resentimientos, como recién decíamos, ¿no? Esos sentimientos de hostilidad, ¿no? Vuelvo a la definición nietzscheana, ¿no? ¿Verdad? Ese sentimiento de hostilidad envidiosa, ¿no? Que hace pensar que nuestras propias frustraciones o fracasos son la resultancia del éxito ajeno, ¿no? Y que hace también tan difícil la relación. De modo que, bueno, en ese mundo el Uruguay tiene que mantener sus equilibrios, ha sido su historia. Nunca ha sido más difícil, en un momento, vuelvo a decir, de tránsito. Uno confía, desea, anhelo que terminado este conflicto ahora pueda mirarse las cosas con un poco más de perspectiva, de que podamos salir del tema de Rusia y que podamos salir de este tema. Ahora, hoy, o ayer, Trump declaró terminada su conflictualidad con Irán. Bueno, en buena hora. Pero ahora nos pasamos al estrecho de Hormuz. Que bueno, son la revancha de la geografía. Acá hay algunos marinos, ¿no? A veces nos olvidamos la geografía, ¿no? ¿Verdad? Y de los estrechos. Y resulta que al final Panamá, Suez, Hormuz, Bab el Mandeb, al final los estrechos son muy importantes. Y más allá de la globalización que saltea fronteras, al final resulta que la geografía también tiene su peso y que no como lo sabemos bien nosotros, los uruguayos. Uno siempre tiene el anhelo de que la sabiduría predomine y de que podamos salir de esto. Estados Unidos ya no sale bien de esto, desgraciadamente, ya no sale bien. Porque Estados Unidos Trump entró mal, ¿no? Fue la sabiduría de Wellington el embajador, cuando lo mandan a tomar la flota dinamarquesa, porque la iba a tomar Napoleón. Y Wellington dice, pero es un país neutral, ¿cómo vamos a hacer? Sí, pero si nosotros no tomamos la flota, la va a tomar Napoleón. Es inevitable. Muy bien. Embarca su tropa, vaya, que organiza un cierto bombardeo sobre Copenhague, suave. Wellington, gran manejador de la infantería, rodea Copenhague, manda emisarios y le dice, miren, a mí me dieron un cometido, la flota. Si ustedes me dan la flota, y creo que eran 20.000 libras, no me acuerdo bien, para pagar los gastos estamos bien. Los burgueses dinamarqueses de Copenhague se reúnen y dicen, bueno, antes que nos destruya Copenhague, entreguémosle la flota y las libras que piden. A esta altura en Londres ya había una gran euforia. Hemos tomado Dinamarca.
Vuelve Wellington, triunfador, le deposita la flota y la plata y tiene que ir a dar cuenta porque lo querían ajusticiar y de algún modo lo juzgaron, ¿no? Cuando él dijo, señores, el objetivo era la flota, no era tomar Dinamarca, era la flota. Acá está la flota y la plata. Bueno, ese es el error de no fijar bien el objetivo. Entonces Trump dice, vamos a tirar abajo el régimen. ¿Para qué dice eso? Porque para tirar abajo un régimen después hay que ocupar el territorio, ¿no? Como dicen los infantes, los últimos 100 metros son nuestros. Y es verdad, podés bombardear todo lo que quieras, pero si no ocupas el territorio, no vas a hacer. ¿Estados Unidos está dispuesto a eso? No, no estaba, en ninguna hipótesis. Entonces, ahora los ayatolás se envuelven de esa gloria. La potencia más grande del mundo no pudo con nosotros. Acá estamos. Sí, con el país destruido, pero acá estamos. Entonces, el error de no fijar el objetivo. ¿No? Bueno, si es la flota, es la flota. Si conquista Dinamarca, es otra cosa. Ese fue el error que ahora comete Trump. Fijar mal el objetivo. Después lo fue cambiando. Entonces, después era solo el tema del uranio. Y ahora resulta que ni tiró a los ayatolás, ni tomó control del uranio enriquecido. En una palabra, hoy está derrotado. No lo digamos, o yo por lo menos, no lo voy a decir, porque me duele mucho. Pero así ha sido una derrota, por más que la pueda disfrazar como quiera. Y ojalá salgamos bien de este lío de Hormuz. Ojalá salgamos bien. Porque en definitiva, no salir bien es contribuir o postergar la construcción de ese nuevo orden que estamos esperando. Porque el viejo orden hoy está desbaratado. Yo ya llevo más de 30 minutos hablando, qué bárbaro. El viejo orden está destruido y no tenemos un orden nuevo. Hay que construir un orden nuevo que incluya claramente a los Estados Unidos y China, que incluya a Europa con todo lo que significa y que pueda generar las condiciones de paz que nos permitan tener a nosotros, los que estamos en la periferia, la posibilidad también de poder construir un futuro. Porque cuando no se sabe si el petróleo va a costar 70 o 120, es muy difícil construir las cosas. Todo eso a su vez lo tenemos que vivir con una democracia en problemas, con una democracia complicada, con una democracia amenazada por los populismos, con una democracia con empleos inestables, con una democracia con ciudadanos que ahora ya se comunican con WhatsApp y ni siquiera ven a sus nietos porque integran un grupo de WhatsApp de la familia y ya está, y no se ven la cara porque están en el grupo de WhatsApp, y que los gobernantes hasta gobiernan por Twitter, como Milei, que recién alguno de los circunstantes me lo señalaba recién, y que a las 3 de la mañana toma decisiones por Twitter. Y lo mismo Trump. Entonces estamos con una democracia también, con sus problemas, porque todos estos líderes son la consecuencia del debilitamiento de los partidos, de la inseguridad ciudadana, del tránsito de una civilización a otra, del cambio de la riqueza, de la inestabilidad del empleo, de la inempleabilidad de mucha gente que va quedando rezagada frente a una nueva economía y que genera todas estas perturbaciones. Pese a todo, como siempre, al pie de los principios, aquí debemos seguir y saber que aquellos que creemos en esas cosas, como lo creen todos quienes creen en un grupo de amistad uruguayo y británica, creemos y allí seguiremos. Así que gracias a todos. Ahora abrimos un espacio de preguntas
Primero, Diego, ¿querés decir algo? No, le quería agradecer al doctor Sanguinetti por una estupenda presentación y abrir la ronda de preguntas. De repente, por haber estado acá presidiendo, de repente puedo hacer la primera pregunta. Pero... ¿Hola? Doctor, le hago la primera pregunta, se la hago yo. Es decir, usted, en la idea de tener un nuevo orden mundial, justamente que va a ser importantísimo tener ese nuevo orden, ¿qué papel le ve a los organismos multilaterales, a Naciones Unidas, la OMC y demás que están tan desacreditados? ¿De qué manera poder hacer un orden mundial con más sentido multilateral? La democracia depende de los ciudadanos, ¿no? Y los organismos internacionales dependen de sus miembros también. O sea, el orden mundial, ¿por qué Naciones Unidas no puede ser mejor que las potencias mundiales? No puede ser ni mejor ni peor, es el reflejo. Entonces, cuando uno dice, pero Estados Unidos, la impotencia de Naciones Unidas es natural. Si los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial tienen el veto y como consecuencia son dominantes en Naciones Unidas no puede ser mejor que lo que puede ser ese entendimiento. Lo que importa es el entendimiento político, el generar un orden en el cual puedan convivir. O sea, es la resultancia. Naciones Unidas no va a resolver. Es un espacio, sí, que debe seguir existiendo, porque en algún lugar hay que dirimir las discrepancias. Pero está claro que hoy las dirimimos mucho más afuera de Naciones Unidas que adentro de ellas. Entonces, Estados Unidos no va a ser mejor, las Naciones Unidas no puede ser mejor que sus miembros. Son sus miembros los que le tienen que dar vida. Entonces, cuando era Estados Unidos y Rusia, estábamos divididos por eso. Hoy estamos divididos por todas las otras hipótesis. Entonces, tenemos que arreglar, volver a lograr un orden. Ahí Naciones Unidas podrá sí desarrollar mejor la labor que hoy no puede desarrollar porque lo impide naturalmente la fractura de sus socios. Es una sociedad con los socios peleados, no se hablan, la sociedad no puede andar bien. Si tenemos otra pregunta, ok. Hola. No, disculpe, pero no es una pregunta. Pero me sale decirle, doctor, brillante como siempre. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Prometo que no es un discurso. El mufa. No haga discurso. Te prometo. Es para agradecerte. Lo que pasa es que este es escocés, en particular. No todos los británicos somos ingleses. Y eso es bueno. Eso es bueno. Este señor es escocés. En los 69 años de mi vida, que son parte de tus 90, agradecerte una enseñanza que nos diste a todos con tu primer ministro Volonté, que toda acción política debe tender a proteger y a restablecer la amabilidad de los uruguayos entre sí y de los uruguayos con sus ideas y sus instituciones. Muchas gracias. Bueno, los buenos modos hacen a la cosa. Ahí empieza la cosa. Cuando se pierden, eso va desde los matrimonios hasta los estados. A ver. Bueno, muy bueno, presidente. Hoy estaba escuchando al escritor Pablo Cohen, que escribió un libro. ¿A quién? Pablo Cohen. Ah. Escribió un libro en base a unas entrevistas que le hizo a usted en el año 2021. Esperá, voy a cortar el teléfono. Sí, Pablo Cohen en este momento va a producir un entrevero, porque yo acabo de sacar un libro y le dije, mandalo para junio. Y en junio lo vamos a presentar. Pero no me entrevere los dos libros, ¿no?
Bueno, pero no puede con su condición y ya anda ahí. En junio sí lo vamos a presentar el libro. Es un libro, es una larga entrevista que me hizo él. Según Adelante. contó él, le hizo una serie de entrevistas allá por el año 2021 y habla de su persona como hombre, como político, como intelectual, y es prácticamente una especie de libro de historia del pasado reciente, ¿no? Según cuenta él. Yo no lo leí todavía el libro, pero según cuenta él también, usted no aceptaba en su momento que le escribieran un libro en base a entrevistas, y en el 2021 le dijo sí a Pablo. ¿Qué fue lo que cambió que usted aceptó que le hicieran ese libro a través de esas entrevistas? ¿Que yo no aceptaba qué? No le entendí. ¿Que no aceptara? Que no aceptabas que te hicieran un libro en base a entrevistas, según dijo él. Y bueno, son las modalidades que se van dando, ¿no? ¿Verdad? De comunicación diversa, ¿no? Y ese libro de entrevistas, mire, fíjese que terminé haciendo un libro de entrevistas y de conversaciones con Mujica, si estaremos hablando de cosas particulares, ¿no? Con alguien que habíamos estado tan enfrentados en su tiempo y en su momento, ¿no? Pero yo creo que todos los medios son realmente útiles, y finalmente sí, acepté hacerlo, porque tanto me insistían que digo, bueno, vamos a hacer algún diálogo. Pero con Pablo, a su vez, era porque él quería también discutir, ¿no? Porque no quería simplemente entrevistarme a mí, él quería también discutir y dar sus cosas. Y el libro creo que es interesante. Pero ese va para junio. Por ahora, estamos en el libro de los 90. Ahora, complementando él dice cosas en el libro distintas a las que tú ya escribiste en varios de los libros que hoy comentábamos. ¿En el libro cosas distintas? De los que ya tú plasmaste en los libros que escribiste. No le estoy entendiendo bien. Póngamelo mejor. Si Pablo, en ese libro, habla de cosas distintas respecto a ti. Ah, distintas completamente, sí. Distintas. No tiene nada que ver. Son dos libros absolutamente diferentes. No, totalmente distintos. El de los 90 es un libro de memorias y con un fuerte impacto visual de imágenes. El otro es una charla larga, como esta multiplicada. Así que bueno, les agradezco a todos la amabilidad. A ver, otra. A ver. Señor presidente, evidentemente es una delicia escucharlo y además seguimos aprendiendo. De su exposición me queda, en cierta manera, una pregunta. No había nadie que sacara a Maduro, y este señor lo sacó. Y usted acaba de expresar de que evidentemente no se sabía todo ese potencial que tenía Irán. Ahora, no fue en el momento preciso porque, suponiendo que tenía todo ese potencial, ¿no iba a ser en un futuro la destrucción total de Israel? Bueno, esa era la propuesta. La propuesta de Irán fue reiterada la destrucción de Israel. ¿La podía lograr o no? Bueno, esos son los misterios de la vida, ¿no, verdad? Podía hacerlo. O sea, demostró tener una capacidad muy fuerte de agresión. Israel resistió, sí. ¿Hubiera resistido sin la ayuda de Estados Unidos? Puede ser una duda razonable. Es la hipótesis de Trump. O sea, eso es lo que legitimaría de algún modo su presencia, de asistir a un aliado fundamental, como es Israel. Que en este caso acá funciona el viejo esquema de Occidente, porque Israel es la avanzada de Occidente, digamos, ¿no, verdad? Entonces, esa es otra cosa muy anecdótica, ¿no? Vieron que se entrevera, se sigue hablando de Medio Oriente. De lo que habla de Medio Oriente, yo les digo, decime,
Si esto es el Medio Oriente, ¿cuál es el cercano? No, porque si el Medio Oriente está ahí, ¿cuál es el otro? ¿Grecia es el Oriente? No, este es el cercano Oriente. O, como dice otro viejo amigo, pero del otro lado, dice, no, es al revés. Es el extremo occidental del Asia, es distinto, mirado del otro ángulo. Yo creo que efectivamente Irán, digamos, sorprendió, porque nadie pensó que tuviera esa capacidad militar y que la haya podido sostener tanto tiempo. Bueno, eso de algún modo creo que legitima de algún modo la acción norteamericana o le da un sentido político y militar, y en todo caso también es algo que nos tiene que hacer pensar hacia el futuro, sobre la necesidad de buscar realmente un entendimiento. Porque China sí puede pesar sobre Irán, porque sabemos muy bien que el 80% del petróleo iraní va a China. China tiene peso sobre Irán, debería tenerlo, no lo ha ejercido, porque China no tiene una vocación internacional. Ha sido tan difícil su construcción nacional que no tiene una proyección internacional, no tiene vocación, ¿no? Pese a ese enorme poderío que tiene, uno ve que todavía no lo ejerce como debiera, no tiene la vocación que tienen o los viejos imperios, aunque no tengan fuerza, como el caso de Rusia, o estas nuevas realidades que han aparecido. Gracias a todos.